Baixapate mimboe cueran, baixapapene con angañame esta repaso guaraní. Me vamos a dar repaso en guaraní. Hoy es el lunes 7 de junio de 2021. Ya viene el examen, entonces hay que seguir estudiando. En el cuaderno van a poner la fecha, guaraní repaso. Leo cada pregunta y marco la respuesta correcta. Con algunas imágenes porque también van a aparecer dibujitos en el examen y yo les voy a hacer preguntas. Entonces, vamos a mirar bien. Dice el número 1 que se les va a copiar o ustedes van a copiar y después van a hacer el dibujito, recortar, pegar igual. Pero vamos a completar. Baeixajera con bae. ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos unas frutas y nos da la opción. Se llama vaca, oveja, pacoa. No me estoy acordando, me voy a esta página que dimos y acá está. La banana es pacoa. Vaca, yo ya sé que es vaca, oveja es oveja, esto no es oveja, pacoa. Entonces yo marco que la respuesta es pacoa. Por eso hay que practicar los nombres oralmente. Baeixajera comumba, ¿cómo se llama este animal? ¿Qué es lo que vemos? Una ovejita, una oveja. ¿Cómo se llama este animal? Nos da la opción y tenemos ahí caballo, tapiti, oveja. Acuérdense que ustedes hicieron el trabajo de los animales acá en esta página 36 y 37. Entonces pueden buscar dónde está y van a encontrarle acá. La oveja es oveja. Vamos a ver. Caballo es caballo, tapiti es conejo, oveja es oveja. Entonces ya sabemos para practicar también. Número 3. Baeixajera con bae. ¿Cómo se llama esta cosa? Es una pelota. Se llama, en guaraní se le dice tembiú, vaca pipopó o vaca. Tembiú es comida, vaca pipopó es pelota y vaca es vaca que ya supimos. ¿Cuál es la respuesta correcta? Vaca pipopó. Ahí, ya habíamos dado en las primeras clases y ahí cuando dimos también a Rubencito. Vamos al número 4. Baeixajera comumba. ¿Cómo se llama este animal? Panambi, tapiti, tera baracaya o baracaya. Se llama, panambi es mariposa, tapiti es conejo, baracaya es gato. ¿Cómo se llama este animal en guaraní? Baracaya. Marco entonces. Vamos al número 5. Ejercicio número 5. Baeisha oyeye e guaranime coretepe jengüe. ¿Cómo se dice en guaraní esta parte del cuerpo? Y dice mano. Les puse el dibujo también. ¿Cómo se le llama en guaraní? Se le dice po, nambi o ti. Voy a buscar las partes del cuerpo en la página 24. Acá. Donde apunte la mano, acá está. Mano en guaraní es po. Entonces voy a buscar. Mis opciones son po, nambi, ti. Po es mano, nambi es oreja, ti es nariz. ¿Cuál es la respuesta correcta? Baeixajera coretepe jengüe. ¿Cómo se llama esta parte del cuerpo? Po. Muy bien, mano en guaraní es po. Número 6. Bol, jaija, hoy, hay papá. ¿Cuántos lápices hay? Y cuento. Hay papá es contar. Acuérdense que dimos los números y ahí aparecían para ir contando las cosas. Entonces, cuando contamos yo tengo que empezar con ¿qué número? El número 1, 2, 3, 4. Pero estamos en guaraní. Entonces vamos a decir en guaraní. Peteí. Mocoy, bojapú, irundú, po, después seguía poteí, pocoy. Entonces van a practicar los números para contar. Porque yo les voy a poner unos objetos y ustedes tienen que contar cuánto hay. Acá vamos a contar ahora. Peteí, mocoy, bojapú, irundú. Tengo irundú. No me acuerdo bien, 4. Tengo 4 y se dice irundú. Y busco mis opciones. Mocoin, que es 2. Bojapú es 3. Irundú es 4. ¿Cuál es el correcto? Irundú. Irundú, jaija. Acá hay 4 lápices.
Número 7. Va esa oreco ko guavirana a. Guavirana era manzana. ¿Qué color tiene esta manzana? El color que más tiene es el rojo. ¿Cómo se decía rojo en guaraní? Ustedes van a buscar la página 34 donde dieron los colores y tengo la opción Pita, Ju, Morotín. Pita es rojo, Ju es negro, Morotín es blanco. ¿Cuál es el correcto? Me van a marcar ahí. Va esa orecoco tapiti. ¿Qué color tiene este conejo? ¿Cuál es el color? Tiene más blanco, entonces blanco. Y la opción en guaraní es Pita, que es rojo, Ju, que es negro, Morotín, que es blanco. ¿Cuál es el correcto? Me van a marcar entonces. Y ese va a ser todo nuestro repaso para el examen. Vayan practicando los colores, los números, algunas partes del cuerpo, las preguntas, todo lo que estuvimos repasando, porque puedo cambiar un poquito de color o cambiar un poquito de cantidad de cosas, partes del cuerpo, los animales también practiquen. Bueno, todo eso entonces, hasta ahí.